La independencia de Brasil. Asunto bélico. Antecedentes de Brasil. Los recursos de Brasil poco eran para Brasil, todo estaba más enfocado en una forma de exportación. Las ideas de libertad y democracia, inspiradas en la independencia de Estados Unidos y la Ilustración, traen consigo la conspiración minera apoyada por Tiradentes y a su vez por la conjura de Bahiana. Las guerras napoleónicas y la invasión de Portugal provocaron que el reino de Brasil y Algarva fuese gobernado por Juan VI, el cual huye y forma con capital el Río de Janeiro. Juan VI regresa en 1821 a Portugal y deja a su hijo Pedro I en Brasil. Pedro I, con apoyo de Carlos Federico Lecós, lidera la Guerra de Independencia de Brasil. Brasil se independiza como un imperio. La guerra inicia formalmente el 7 de septiembre de 1822 con la proclamación de independencia en el río de Ipiranga a las afueras del Río de Janeiro, donde se da el llamado Grito de Ipiranga por Pedro I, donde arranca la insignia azul y blanca de su uniforme portugués y dijo: "Por mi sangre, por mi honor y por mi Dios haré a Brasil libre". Regiones de guerra. Pedro I se centraría en Sao Paulo y Minas de Gerais. Por su parte, los portugueses estarían en las regiones de Bahía, Pará y Maranhão, con la finalidad de que se mantuvieran obedientes al régimen de Lisboa para la próxima reconquista o bien para no perder con su totalidad un territorio en América Latina. Brasil con Federico I, al ser una minoría, se vio obligado a pagar mercenarios principalmente franceses, desempleados tras las guerras napoleónicas, los cuales llegarían disfrazados como campesinos migrantes. Las tropas de Pedro I se dividían en dos tipos de ejército: capitanes do mato, que colonizaban las selvas, y bandeirantes, manejadores de armas. Septiembre de 1822. Brasil en lo marítimo contaba con 8 buques de guerra, los cuales se apoderaron de buques mercantiles portugueses en Río de Janeiro. Además, contaban con marinos mercenarios de origen estadounidense y británico. Entre ellos se encontraba Thomas Cochrane, quien llega en marzo de 1823. Por su parte, Portugal contaba con 14 naves, cuyas tropas estaban dirigidas por el gobernador Madeira de Melo. Además, controlaban el puerto de Salvador de Bahía. El 19 de octubre de 1822, las provincias de Piauí, Pará y Maranhão, fieles a Portugal, tuvieron el avance independentista que se abrió paso en Piauí y se hizo la lucha en la ciudad de Parnaíba, donde se jura lealtad a Pedro I de Brasil y se rechaza la metrópoli. El 8 de noviembre de 1822 se da el mayor combate entre portugueses y brasileños en toda la guerra, cuando las tropas portuguesas intentaron fallidamente romper el cerco brasileño sobre Salvador de Bahía. El 18 de diciembre de 1822, la guarnición portuguesa de Piauí, mal dirigida por el general João José de Cunha Fidia, salió de Oeiras, la capital de provincial, para atacar Parnaíba, donde los independentistas lograron evacuar la ciudad que los portugueses tomaron sin lucha el 18 de diciembre de 1822. Ahí los portugueses se enteraron que los brasileños tomaron Oeiras con improvisadas tropas brasileñas en nombre de Pedro I. Se da la batalla de Genipapo. 13 de marzo de 1823. Batalla de Genipapo. En esta ganan los portugueses, donde hay 400 bajas de brasileños y 16 de portugueses. Es por este motivo que los portugueses se retiran a Caxias, por falta de armas y municiones, lugar donde resisten hasta julio de 1823, cuando capitularon tras llegar la noticia de la disolución de las Cortes portuguesas, lo cual hacía inútil la resistencia. A la par, el escenario de la guerra opta por entrar en un sistema de guerrillas. Meses más tarde, en abril de 1823, el territorio se queda bajo el control de Portugal. Aquí, bajo el mando de Thomas Cochrane, la noble escuadra brasileña intentó atacar a la escuadra portuguesa en Salvador este mismo año. Sin embargo, esta llegó al fracaso debido a la deslealtad de los marinos portugueses bajo su mando y por la mala calidad de los buques imperiales.
Ante esta situación, Thomas Cochrane y sus mercenarios exigieron y lograron la dotación de nuevas velas y aparejos para los buques. Además, reemplazaron a toda la tripulación portuguesa por los brasileños, ingleses y estadounidenses. En acto seguido, Cochrane procedió a bloquear el puerto de El Salvador, ya cercado por tropas brasileñas desde tierra, rechazando el combate. Es por este motivo que las tropas portuguesas mantuvieron su resistencia durante los primeros años de 1823, gracias a los refuerzos enviados al otro lado del Océano Atlántico. Sin embargo, el bloqueo hecho por Cochrane dificultó la resistencia en Salvador y mostró la fragilidad de dicha posición de los portugueses. Al llegar el mes de mayo de 1823, se instituye a Pierre Labatut, que por diversas razones se otorga el cargo a Lima de Silva. Después, en julio del mismo año, las resistencias portuguesas empezaron a flaquear debido a que éstas se encontraban desmoralizadas, y por esto no podían seguir resistiendo en el puerto de El Salvador. A la par, las Cortes de Lisboa habían sido destituidas. El día 2 de este mes de julio de 1823, los portugueses se retiran del puerto de Salvador, bajo las órdenes del general Madeira de Melo, que optó reunir los restos de la flota portuguesa. Es por este motivo que las tropas de Cochrane entran al siguiente día a este puerto. A fines de julio de 1823, la guerra terminó en Maranhão cuando un buque brasileño enviado por el general Cochrane izó una bandera británica para entrar al puerto de El Salvador, donde lo recibió una embarcación de funcionarios portugueses, a los cuales apresó y les exigió que se rindieran en la ciudad de São Luís, que se mantenía aún obediente al Reino de Portugal. Un mes después, es decir, en agosto de 1823, Belém se adhiere al Imperio de Brasil, ya que no tenía comunicaciones en el exterior y temía a la escuadra brasileña. Es por este motivo que un año después, en 1824, los portugueses se fueron de Brasil en la madrugada, dejando a los brasileños con su territorio propio. Después, el 29 de agosto de 1825, se da un tratado de paz, donde Gran Bretaña y Portugal reconocen la independencia de Brasil. Sin embargo, también se dictaba en este tratado que Brasil debía pagar 1.9 millones de libras esterlinas a Gran Bretaña e indemnizar al rey Juan VI de Portugal y a otros civiles portugueses por pérdidas totalizando 600.000 libras esterlinas. Consecuencias de la independencia de Brasil. Brasil renuncia a toda futura anexión de las colonias portuguesas africanas. En un tratado colateral con Gran Bretaña, prometió terminar con el comercio de esclavos, pero no abolió la esclavitud dentro de Brasil, además de pagar tributos a la corona imperial para abonar la crecida deuda contraída con los portugueses.